Así que este mundo dualista es el mundo de la caída y el pecado original. Es la contracción del ser, la autocontracción en cada uno de nosotros. Y estás diciendo que no son solo los místicos orientales, sino también los occidentales, quienes definen el pecado y el infierno como algo inherente al estado de identidad separada. Al yo separado y a su codicia, deseo y huida carentes de amor. Sí, desde luego. Es cierto que Oriente, y en especial el budismo y el hinduismo, hace mucho hincapié en equiparar al infierno o samsara con el yo separado. Pero en los escritos de los místicos católicos, de los gnósticos o de los cuáqueros, de los cabalistas y de los místicos islámicos, también nos encontramos con los mismos tópicos. Al respecto, mi escrito favorito pertenece al extraordinario William Law, un místico cristiano inglés del siglo XVIII. Te lo leeré. He aquí la verdad resumida. Todo pecado, toda muerte, toda condenación y todo infierno no son sino el reino del yo. Las diversas actividades del narcisismo, del amor propio y del egoísmo que separan al alma de Dios y abocan a la muerte y al infierno eterno. Recuerda también el famoso dicho del gran místico islámico Jalaluddin Rumi: si no has visto al diablo, mira a tu propio yo. O a las palabras del sufí Abil Khair: no hay infierno sino individualidad, no hay paraíso sino altruismo. También encontramos este mismo tipo de declaraciones entre los místicos cristianos, como nos lo demuestra la afirmación de la teología germánica de que lo único que arde en el infierno es el yo. Sí, entiendo. Así que la trascendencia del pequeño yo conduce al descubrimiento del gran yo. En efecto, en sánscrito, este pequeño yo o alma individual se denomina ahamkara, que significa nudo o contracción. Y es esta ahamkara, esta contracción dualista o egocéntrica de la conciencia, lo que constituye la raíz misma del estado de caída. Llegamos así al cuarto gran principio de la filosofía perenne. Hay una forma de superar la caída, una forma de cambiar este estado de cosas, una forma de desatar el nudo de la ilusión. Tirar a la cuneta al pequeño yo. Así es, tirar a la cuneta al pequeño yo, rendirse o morir a esa sensación de ser una identidad separada, al pequeño yo, a la contracción sobre uno mismo. Si queremos descubrir nuestra identidad con el todo, debemos abandonar nuestra identificación errónea con el ego aislado. Pero esta caída se puede revertir instantáneamente comprendiendo que en realidad nunca ha tenido lugar, ya que solo existe Dios y por consiguiente el yo separado nunca ha sido más que una ilusión. Sin embargo, para la mayor parte de nosotros esa caída debe ser superada gradualmente, paso a paso. En otras palabras, el cuarto principio de la filosofía perenne afirma que existe un camino y que si lo seguimos hasta el final, terminará conduciéndonos desde el estado de caída hasta el estado de iluminación, desde el samsara hasta el nirvana, desde el infierno hasta el cielo. Como dijo Plotino, es un vuelo desde el único hasta el único, es decir, desde el ser hasta el ser con mayúscula. ¿Es la meditación ese camino? Bien, podríamos decir que hay diversos caminos, que constituyen lo que estoy llamando genéricamente el camino. Y nuevamente se trata de diferentes estructuras superficiales que comparten todas ellas la misma estructura profunda. En el hinduismo, por ejemplo, se dice que hay 5 grandes caminos o yogas. Yoga significa sencillamente unión, la unión del alma con la divinidad. La palabra inglesa yoke, la castellana yugo, la hitita yugan, la latina yugum, la griega zugon y muchas otras proceden de la misma raíz. En ese sentido, cuando Cristo dice mi yugo es leve, está queriendo decir mi yoga es fácil. Pero quizá podamos simplificar todo esto diciendo que todos esos caminos, ya sean hinduistas o provenientes de cualquier otra tradición de sabiduría, se dividen en 2 grandes caminos. A este respecto se me ocurre otra cita para ilustrar este punto. Es de Swami Ram Dass. Hay 2 caminos.
Uno de ellos consiste en expandir tu ego hasta el infinito y el segundo en reducirlo a nada. El primero es una vía de conocimiento, mientras que el segundo, por el contrario, es una vía devocional. El Gnani, sabio, dice: yo soy Dios, la verdad universal. El devoto, por su parte, dice: yo no soy nada, oh Dios, tú lo eres todo. En ambos casos desaparece la sensación de identidad. La clave del asunto es que en cualquiera de estos dos casos, el individuo que recorre el camino trasciende o muere al pequeño yo y redescubre o resucita a su identidad suprema con el espíritu universal. Y eso nos lleva al quinto gran principio de la filosofía perenne, es decir, el del renacimiento, la resurrección o la iluminación. El pequeño yo debe morir para que dentro nuestro pueda resucitar el gran yo. Las distintas tradiciones describen esa muerte y nuevo renacimiento con nombres muy diversos. Así, por ejemplo, en el cristianismo recibe los nombres de Adán, a quien los místicos llaman el hombre viejo u hombre externo, y del que se dice que abrió las puertas del infierno. Y de Jesús, el hombre nuevo u hombre interno, que abre las puertas del paraíso. En opinión de los místicos, la muerte y resurrección de Jesús constituye el arquetipo de la muerte del yo separado y la resurrección a un destino nuevo y eterno dentro de la corriente de la conciencia, a saber, el ser divino o crístico y su ascensión. Como dijo San Agustín: Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. En el cristianismo, ese proceso de retorno desde la condición humana a la condición divina, de la persona externa a la persona interna, del yo al yo con mayúscula, se denomina metanoia, una palabra que significa tanto arrepentimiento como transformación. En tal caso, nos arrepentimos del yo o pecado y nos transformamos en el yo o Cristo. De modo que, como afirmaba San Pablo, no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. De manera similar, el Islam denomina Tauba, le pido disculpas por la pronunciación a los que saben mejor que yo, que significa arrepentimiento, y también Galb, que significa transformación. A esa muerte y resurrección que Al-Bistami resume del siguiente modo: olvidarse de sí es recordar a Dios. Tanto en el hinduismo como en el budismo se describen esta muerte y resurrección siempre como la muerte del alma individual, Jivatman, y el despertar a esa verdadera naturaleza de la persona que los hindúes describen metafóricamente como totalidad del ser, Brahman, y los budistas como apertura pura, Shunyata. El momento en que tiene lugar esa ruptura o renacimiento se denomina iluminación o liberación, moksha o bodhi. El Lankavatara Sutra describe la experiencia de la iluminación como una transformación completa en la misma esencia de la conciencia. Esta transformación consiste simplemente en desactivar la tendencia habitual a crear un yo separado y substancial, donde de hecho solo existe una conciencia clara, abierta y amplia. El Zen denomina Satori o Kensho a esta transformación o metanoia. Ken significa verdadera naturaleza y Sho significa ver directamente. Ver directamente nuestra verdadera naturaleza es convertirse en Buda. Y como dijo el maestro Eckhart, en esta transformación he descubierto que Dios y yo somos lo mismo. ¿La iluminación se experimenta realmente como una muerte real o esto no es más que una metáfora? No se trata de una metáfora, sino de una verdadera muerte del ego. Los relatos de esa experiencia, que pueden ser muy dramáticos pero también muy sencillos y nada espectaculares, afirman claramente que de repente te despiertas y descubre que, entre otras cosas, y por más extraño que pueda parecer, tu verdadero ser es todo lo que has estado mirando hasta ese momento, que literalmente eres uno con todo lo manifestado, uno con el universo, y que en realidad no te vuelves uno con Dios y el todo, sino que entonces tomas conciencia de que eternamente has sido esa unidad sin percatarte de ello. Pero junto a ese sentimiento, junto al descubrimiento del ser que todo lo impregna, se experimenta
también la sensación muy concreta de que tu pequeño yo ha muerto, que ha muerto de verdad. El Zen llama al Satori la gran muerte. Eckhart era igual de categórico. El alma, dijo, debe darse muerte a sí misma. Kumaraswamy dice, solo cuando nuestro yo muere comprendemos finalmente que no hay nada con lo que podamos identificarnos y entonces podemos transformarnos realmente en lo que ya somos. O Eckhart nuevamente, el reino de Dios no es sino para los que han muerto completamente. ¿Al morir el pequeño yo se descubre la eternidad? Sí. Siempre que no consideremos que la eternidad es un tiempo que no acaba nunca, sino un momento sin tiempo. El presente eterno, el ahora atemporal. El yo no mora para siempre en el tiempo, sino en el presente atemporal previo al tiempo, previo a la historia, al cambio, a la sucesión. El yo, el ser, está presente en el sentido de ser pura presencia, no en el de estar en una hora interminable que es una noción más bien espantosa. En cualquiera de los casos, el sexto gran principio fundamental de la filosofía perenne afirma que la iluminación o liberación pone fin al sufrimiento. Gautama el Buda, por ejemplo, decía que él solo enseñaba dos cosas: la causa del sufrimiento y cómo ponerle fin. Lo que causa el sufrimiento es el apego y el deseo de nuestra identidad separada, y lo que pone fin al sufrimiento es el camino meditativo que trasciende al pequeño yo y al deseo. El sufrimiento es inherente a ese nudo o contracción llamado ego, y la única forma de acabar con el sufrimiento es acabar con el ego. No se trata de que después de la iluminación o después de la práctica espiritual en general ya no sientas dolor, angustia, miedo o daño. Todavía sientes todo eso, sí. Lo que simplemente ocurre es que esos sentimientos ya no amenazan tu existencia y por tanto dejan de constituir un problema. Ya no te identificas con ellos, ya no los dramatizas, ya no les das energía, ya no resultan amenazadores. Por una parte, ya no hay ningún ego fragmentado que pueda sentirse amenazado, y por otra, nada puede amenazar a ese gran yo, puesto que siendo el todo, no hay nada ajeno a él que pueda hacerle daño. Esta situación produce una profunda relajación y distensión del corazón. Por más sufrimiento que experimentaste hasta ahora, que experimentara el individuo, su verdadero yo no se siente ya amenazado. El sufrimiento puede presentarse y puede desaparecer, pero ahora la persona está firmemente asentada y segura en la paz que sobrepasa todo entendimiento. El sabio experimenta el sufrimiento, pero este no le hace daño. Y como es consciente del sufrimiento, se siente motivado por la compasión y el deseo de ayudar a quienes sufren y creen en la realidad del sufrimiento. Lo cual nos lleva al séptimo punto, la motivación del iluminado. Sí, se dice que la verdadera iluminación deriva de una acción social inspirada por la misericordia y la compasión, en un intento de ayudar a todos los seres humanos a alcanzar la liberación suprema. La actividad iluminada no es más que un servicio desinteresado. Como todos somos uno en el mismo yo, en el mismo cuerpo místico de Cristo, en el Dharmakaya, entonces, al servir a los demás, también estoy sirviendo a mi propio ser. Creo que cuando Cristo dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, quería decir ama a tu prójimo como al ser mismo. Y con esto me despido, gente bella, gente preciosa. Quedé muy cansado porque leí todo el texto en una sola sentada. Pero lo dividí para que ustedes lo pudieran disfrutar más y masticarlo y pensar en él durante la semana. Así que debería haberlo entregado en 3 entregas. Debería haberlo leído en 3 entregas. Perdón, ustedes seguramente lo escucharon en 3 entregas. Ahí se nota que estoy cansado, ¿ven? Como comentario adicional, me parece importante señalar que yo me considero un creyente. No sé si es la palabra adecuada, porque no siento que esté creyendo en nada. Estas cosas a mí me parecen un poco evidentes. Siento que la mayoría de las tradiciones, la mayoría de las mitologías y religiones, más o menos provienen de una misma conciencia. No significa que en algún momento haya existido una religión original que se fragmentó luego, que a veces se entienda así, sino más bien de que una intuición o una conciencia nos dirige hacia una comprensión, ¿cierto? A una comprensión de que
somos uno, de que estamos en perfecta unión con todo lo que existe. Y a mí en realidad ni siquiera, por eso digo, no me resultan descabellados, no lo considero una creencia. Incluso desde una perspectiva material, ¿cierto? Lo podemos ver. Sabemos que, o decimos por lo menos el discurso oficial de la ciencia hoy en día, es que el universo se origina en el Big Bang, ¿cierto? Por consiguiente, toda la materia y toda la energía parten de una misma fuente y se dispersa y básicamente va tomando forma. Así lo entiendo yo, obviamente no soy científico, no sabría explicarlo con mayor precisión, pero entiendo que la historia de cada uno de nosotros está ligada a la historia misma del universo. O sea, somos consecuencia de un montón de variables. No aparecimos en este mundo de manera espontánea. Nuestra existencia como especie está sujeta a un montón de variables que se dieron antes de nuestra aparición en la Tierra, y nuestra existencia como individuos, ¿cierto? Incluso este mismo instante está siendo el resultado de un montón de variables interactuando de manera simultánea, ¿cierto? Esto me hace pensar en la vacuidad, esto me hace pensar en los 3000 fenómenos de cada instante vital, esto me hace pensar básicamente en estas palabras, en estos conceptos que usa el budismo, pero también en otros que usan muchas otras tradiciones, en una comprensión de que nosotros no existimos separados de nuestro entorno, no existimos separados de otras personas ni de otros fenómenos, que estamos unidos, que somos una sola esencia, que básicamente somos la expresión de una sola cosa. Y dicho esto, bueno, no hace falta profundizar más, el texto ya profundizó bastante. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.